Muy buenas tardes, días, dependiendo de la hora que ustedes hagan favor de seguir esta transmisión. Pues hoy les voy a platicar algunas historias desconocidas de edificios muy conocidos. La sede de la Unidad de la Crónica Municipal es Boulevard Oriente número 108. Estamos a espaldas de la Casa de la Cultura, llamada así genéricamente, aunque ahora sabemos que es la sede del Sistema Municipal de Arte y Cultura. Bien, pues este hermoso edificio agustino, aquí hay una discrepancia entre algunos historiadores. Algunos dicen que su construcción inició en el siglo XVII, a principios 1601, otros lo datan de 1608 y la edificación terminó en 1630. Bueno, este hermoso edificio que fue inaugurado, la primera piedra la puso el Jerónimo Besalanque, uno de los fundadores pues de esta institución. Este convento agustino, que todos conocemos la historia, muchos la conocen, que pasó de ser un convento, pasó a ser una cárcel, y en una hermosa metáfora, esta cárcel, con lo peor del espíritu humano, se convirtió en lo mejor del espíritu humano, haciendo una escuela de artes y oficios con aquel afamado maestro Salvador Zúñiga, de muy gratos recuerdos. Pues bien, esta historia de este edificio es muy conocida. Lo que es poco conocido es qué sucedía y qué sucedió en el anexo que está aquí, precisamente por la entrada principal hacia el oriente, en lo que se le conoce así genéricamente como el anexo de la Casa de la Cultura. Ahí se encuentra una de las bibliotecas públicas municipales, la José Nieto y Aguilar, y se encuentran varios salones que dan servicio precisamente a los usuarios que quieren aprender alguna de las bellas artes. Pues bien, déjenme contarles la historia de este anexo. Este anexo, uno de los directores de la Casa de la Cultura fue el recordado, querido y muy apreciable amigo, el ingeniero Antonio Chorán Yepes. Él le tocó ser director en 1973, si no mal recuerdo, 1997. Y en esa época tuve la fortuna de ser yo el subdirector. Él me decía con mucha preocupación que este anexo, que en ese tiempo era un baldío, tenía la noticia de que se iba a edificar un enorme cubo gris donde venía una zapatería de tres consanguíneos, zapatería de los tres hermanos, empresarios muy pudientes de la ciudad de León. Él estaba preocupado, el ingeniero Antonio Chorán, y entonces empezó a recurrir a sus amigos, fue con los señores de León y los convenció de que no edificaran este horrible cubo de cemento, porque iba a dar al traste con la fisonomía del convento, y que él necesitaba ese espacio para ensanchar precisamente la oferta cultural de la Casa de la Cultura. Pues con un magro apoyo por parte del municipio, en aquel tiempo el presidente municipal, el licenciado Polo Almanza Mosqueda, y sin recursos y prácticamente con mucha saliva, con mucha gestión, Antonio Chorán logró convencer a estos hombres que no edificaran el edificio, y no solo eso, sino que le vendieran el terreno. Y en esto de la venta del terreno, pues tuvo una labor muy importante el patriarca de la familia Nieto, don Raúl Nieto Gómez, quien sufragó la mayor parte del costo de este edificio, de este anexo. Este anexo, el ingeniero Chorán tenía la idea de convertirlo en algo que él denominaba un jardín del arte. Un jardín que iba a tener una serie de esculturas, partiendo desde las clásicas de las musas tutelares del panteón griego hasta algunas esculturas contemporáneas. Era un proyecto muy hermoso y es un mérito que debemos resaltar y que poco se conoce. Ese anexo es gracias a la gestión, gracias a los apoyos también de la iniciativa privada, en la época del ingeniero Toño Chorán Yepes como director de la Casa de la Cultura. Y hablando de cubos de cemento y hablando de otras historias poco conocidas, déjenme platicarles un poquito la historia aquí de la calle donde se encuentra Teléfonos de México, aquí en el centro, en el portal de la corregidora, en el andador de la corregidora, y este enorme cubo de cemento que tapa la visual de la capilla de San Plácido, del Templo del Carmen, se erigió por allá en la década de los 80.
La incuria, el nepotismo, la falta de visión de los gobernantes de aquella época hicieron que este adefesio, arquitectónicamente hablando, tapara la visual precisamente de la capilla de San Plácido. Y siguiendo con el Templo del Carmen, pues hay cuestiones que yo sigo sin entender. Hay ahí propiedades privadas, hay una vecindad y hay una escuela que no tiene razón de ser, con todo respeto que me merece la escuela. La escuela Francisco Eduardo Tres Guerras, la escuela el centro escolar Tres Guerras, fue la escuela pública más importante de Celaya hasta la década de los 90 tal vez, la de mayor matrícula y la de mayor prestigio académico, pero es una escuela totalmente obsoleta en cuanto a su ubicación, puesto que si ustedes hacen una encuesta, los niños que acuden a este centro escolar, el 85% no pertenecen al primer cuadro de la ciudad. La Secretaría de Educación ahora tiene una matrícula anticipada donde a los niños se les ubica dependiendo de la zona geográfica donde vivan. Y con otra agravante, esa escuela que no tiene razón de ser ahí, quita también toda la visibilidad a una de las caras de nuestro hermosísimo Templo del Carmen. Son estas pues dos historias desconocidas de monumentos sumamente conocidos. Tenemos una cita, si usted lo permite, la semana que entra.